Ok, vamos a recordar un poquito la ecuación de Bernoulli y qué cambio de variable se hacía y a qué llegábamos. ¿Ya? Entonces, recordemos la ecuación de Bernoulli, que era de la forma de IA de x más P de x por i igual a f de x por i a la n. ¿Cierto? Esa era la ecuación de Bernoulli. Entonces, mediante el cambio de variable, mediante ciertas transformaciones, ¿cierto? Nosotros decíamos, lo que nosotros hacíamos era multiplicar, ¿cierto? La forma multiplicar por i a la menos n, ¿se acuerdan? Y luego el cambio u igual a i elevado a 1 menos n, se llega a una edo lineal. ¿Y la edo lineal cuál era? Bueno, la edo lineal era básicamente du a de x es igual a de x por u más un cierto b, y ahí usamos la fórmula de Leibniz, ¿cierto? Básicamente eso es lo que nosotros hacíamos, eso fue el resumen, ¿cierto?, de lo que nosotros vimos en la clase anterior, que fue cómo deducir estas ecuaciones diferenciales. Hoy día lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos de cómo se resuelven este tipo de ecuaciones. ¿Ya? Ejemplo. Ya les tengo el siguiente ejemplo. Un segundo. Miren, la edo de Bernoulli podría ser una cosa como esta. Ya, ahí tenemos un ejemplo. Entonces, dice, resolvamos la ecuación de Bernoulli que ustedes ven ahí. Entonces, lo primero que debemos hacer es identificar, básicamente, porque estas ecuaciones uno las identifica. Recordemos que la edo de Bernoulli es de a de x igual a p de x por i, o sea, perdón, más p de x por i, igual a f de x por i a la n. Entonces, yo voy a escribir esta ecuación de esta forma, miren. Esto que está aquí yo lo puedo escribir como de i a de x menos 4 sobre x por i igual a x raíz de i. Entonces, si nosotros observamos bien, nos vamos a dar cuenta de que esta cuestión la podemos escribir y tiene la misma forma. Si ustedes se dan cuenta, esto que está acá es P. Y esto que está acá es I a la N. En este caso N vale un medio. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo resolvemos? A mí no me interesa que se aprendan la fórmula de memoria, lo que me interesa más que nada es que lo sepan deducir. Entonces, para de I a de X menos 4 sobre X por Y igual a XY elevado a menos un medio, perdón, más un medio, ¿cierto? Lo que nosotros hacemos es multiplicar, es sacar este factor de aquí. Entonces multiplicamos toda la ecuación por I a la menos un medio, ¿cierto? Para dejar el término libre solo, libre de I. Entonces les va a quedar I a la menos un medio de I a de X menos 4 sobre X por I elevado a 1 menos un medio igual a X. Esto es I a la menos un medio de I a de X menos 4x por i elevado a un medio igual a x. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Ahora yo necesito, ¿cierto?, que esta edo se transforme en una edo lineal.
Entonces lo que hago es sustituir el segundo término, que fue la resultante. Sea u igual a i elevado a un medio, entendiendo que i es una función de x. Entonces, al derivar de u a de x, me queda un medio i elevado a menos un medio por la derivada de i a de x. Si ustedes se fijan, en la ecuación, ese factor lo tenemos, que es lo que tenemos acá. Entonces vamos a despejarlo. Y nos va a quedar lo siguiente. Que aquí 2 veces de u a de x igual a i elevado a menos un medio de i a de x. Entonces, eso es lo que yo voy a reemplazar en la ecuación. Tenemos esto que está acá es 2 veces de u a de x. Entonces nos va a quedar 2 de u a de x menos 4 dividido en x por u igual a x. Entonces, si nosotros dividimos toda la ecuación entre 2, para despejar el diferencial, nos queda de u a de x menos 2 partido por xu igual a x medios, lo que en definitiva es de u a de x igual a 2 partido por x por u más u medios. Entonces, esta ecuación efectivamente es una edo lineal, ¿cierto? Asterisco corresponde a una edo lineal. ¿Sí? Recordemos que la edo lineal tiene esta forma, de u a de x es igual a de x por u más b de x. Entonces, en este caso, este sería a y este sería b. Ahí puse u y es x en realidad, ¿no? Esto es x medio, ahí sí. Ahí está, me había equivocado. Ya, entonces, como es una edo lineal, nosotros podemos usar la fórmula de Leibniz. ¿Qué decía la fórmula de Leibniz? Yo la voy a copiar para que la vean. ¿Esto? La fórmula de Leibniz dice que si yo quiero resolver una edo lineal, su solución va a ser esto que les voy a mostrar ahora. Esto viene de la clase anterior. Bueno, ustedes lo están viendo en este minuto, ¿cierto? Entonces, para la edo lineal, sería eso que está ahí, ¿cierto? Donde claramente este valor pasa a ser u, ¿cierto? Vamos a borrar ese diferencial que está ahí arriba. No va, ¿cierto? Entonces, a sería eso, bueno, y ahí tendría la integral que resuelve esa edo lineal. Entonces, para este caso, u de x va a ser e elevado a la integral de a. Para nosotros, ¿quién es a? 2 partido por x. Se va a poner 2 partido x de x. Factor de la integral de e elevado a menos integral de 2 partido x de x. Por b. Para nosotros b es x medios. Entonces, x medios. Y eso más c. Entonces vamos a preocuparnos de calcular estas integrales que tenemos acá. U de x es e elevado a la integral de 2 partido por x, 2 logaritmos de x. Integral de e elevado a menos 2 logaritmos de x por x medios de x, se nos olvida el diferencial ahí, más la constante c. Entonces u va a ser e elevado a logaritmo de x cuadrado. Acá nos queda integral de x medios por e elevado al logaritmo natural de 1 sobre x cuadrado más c de x, ¿cierto? Ahí está. Entonces u es e elevado al logaritmo de x cuadrado, eso es x cuadrado directamente. Entonces esto te queda integral de x medios
e elevado al logaritmo de 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x cuadrado, más c. Ya va apareciendo, ¿cierto?, nuestra solución un poquito más simple de calcular. Podemos simplificar aquí. Este queda u de x igual a x cuadrado, factor de integral de 1 sobre 2x de x más c. Esto es x cuadrado, 1/2, logaritmo de x más c. ¿Ya? Entonces yo aquí tendría u, pero a mí no me interesa u. Yo lo que quiero obtener es x. Y nosotros sabemos, de acuerdo a nuestro cambio de variable, ¿cierto?, que u era igual a i elevado a 1/2. Por lo tanto, yo reemplazo eso al final. Como u es igual a i elevado a 1/2, entonces i elevado a 1/2 va a ser igual a x cuadrado 1/2 logaritmo de x más c. Esta se conoce como solución general implícita, ¿cierto? O podríamos perfectamente despejarla y decir que i directamente es x cuarta, factor de 1/2, logaritmo de x más c al cuadrado, ¿cierto? Donde c es una constante real. ¿Sí, chicos? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos a buscar otro ejemplo para poder hacer algo interesante, ¿no? Ya, entonces miren el ejemplo que les tengo ahora, como para ir haciendo un poquito más de ejercicio. Miren, un segundo ejemplo. Ejemplo 2. Entonces les propongo resolver, en realidad vamos a resolver esta ecuación. ¿Ya? Entonces, observémosla bien. Yo tengo de z de x menos 2 sobre x por z igual a z cuadrado. Claramente, ¿cierto? Claramente, aquí está mi p, y aquí mi f vale 1, y mi n vale 2, ¿cierto? De acuerdo a lo que habíamos visto anteriormente. Entonces, procedimiento. Multiplico por z a la menos 2 para sacar, ¿cierto?, ese exponente que está ahí. Te queda z a la menos 2 de z de x menos 2 partido por x por z a la menos 1 igual a 1. ¿Ya? Y ahora el cambio de variable lo hago acá. Sea u z a la menos 1. Entonces de u a de x va a ser menos z a la menos 2 por dz a de x. Si observamos, ahí está, z a la menos 2 de z de x, z a la menos 2 de z de x. Despejamos ese signo menos, ¿cierto? Y nos queda que menos de u a de x es igual a z a la menos 2 de z a de x. Entonces, reemplazando, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener menos de u a de x menos 2 elevado a x por z, que ahora se llama u, igual a 1. Multiplicando por menos 1, entonces esto nos va a quedar así. De u a de x más 2 partido por xu igual a menos 1. Entonces, despejando esta ecuación, ¿cómo nos queda? Para llevarla a una de 2 lineal, nos queda que de u a de x es igual a menos 2 sobre x por u menos 1. De aquí se desprende entonces que a de x vale menos 2 sobre x y que b de x vale
menos 1. Entonces, como tenemos una EDO lineal, por la fórmula de Leibniz, ¿cierto? Tendríamos que u de x es e elevado a la integral de a, factor de la integral de e elevado menos la integral de a, por b, más c. El resto es un reemplazo simplemente, y ya tendríamos lo siguiente. Nos queda u es e elevado a la integral de a, pero a es menos 2 sobre x, factor de la integral de e elevado a menos la integral de menos 2 sobre x, por b, que en este caso es menos 1, más la constante c. Entonces u es e elevado a menos 2 logaritmo de x, integral de e elevado a 2 logaritmo de x, por menos 1, a c. El resto es cálculo, ¿no? El resto es nada más que calcular cosas. Entonces, u de x aquí te queda 1 sobre x cuadrado, factor de, te queda x cuadrado en la integral, sale un signo menos, ¿cierto? Ahí está, más c. Entonces te queda 1 sobre x cuadrado, factor de menos x cubo sobre 3, más la constante c. ¿Ya? Entonces, eso es u. Pero u, ¿cierto? Nosotros dijimos que era i a la menos 1. Eso implica que i a la menos 1 corresponde a 1 sobre x cuadrado, factor de menos x cubo dividido en 3, más la constante c. De ahí tenemos entonces que i, ¿cierto? Sería igual a x cuadrado, ¿cierto? Si nosotros le vamos todo a menos 1 para poder factorizar ahí, simplificar, te quedaría x cuadrado arriba, y abajo te va a quedar menos x cubo tercios más c. Con c, una constante real. Ahí estaría resuelto el problema. ¿Se entendió, chiquillo? Sí, profe. Ya, si se dan cuenta es siempre igual, es siempre lo mismo. Es un cambio variable, ¿cierto? Y luego el cambio variable te lleva a una lineal, la lineal, fórmula de Leibniz, y se acabó el show. Ahora, vamos a ver una ecuación que se conoce como ecuación de Riccati. ¿Ya? ¿Cuál es la ecuación de Riccati? Bueno, la ecuación de Riccati es bien especial, porque también tiene una estructura especial, al igual que la de Bernoulli, pero aquí necesito tener una información para poder resolver. ¿Ya? Entonces, ecuación de Riccati. ¿Ya? Entonces, esa es la ecuación de Riccati. Entonces, la ecuación de Riccati es parecida a la de Bernoulli, pero tiene un factor extra. ¿Ya? Entonces, son de la forma, ¿ya? Son de la forma de i a de x más p de x por i, fíjense que parte igual que la de Bernoulli, más q de x por i cuadrado igual a f. ¿Ya? O sea, en el fondo lo que se le agrega es este i cuadrado y el f no lleva ningún i, digámoslo así, si hay una diferencia. Entonces, lo que nosotros hacemos es hacer un cambio de variable que nos lleve a una de Bernoulli, ¿ya? Y con eso podemos llevarla a una EDO lineal, o sea, podemos hacer dos pasos. Pero existen dos cambios de variable, digamos, que nos permiten llegar a esa ecuación, ¿ya? Si conocemos, porque las ecuaciones de Bernoulli, o sea, perdón, las ecuaciones de Riccati, yo necesito conocer una solución particular de ellas. Si se conoce, entonces va a ser fácil de reconocer, porque siempre te tienen que dar una solución particular. Si se conoce una solución particular,
y sub 1 de x. Entonces, mediante el cambio supongamos z de x igual a y de x igual a z más y sub 1, ¿ya? Llegamos a una Edo de Bernoulli. O sea, la ecuación de Riccati es una forma de ecuaciones que se puede que te permite, que podemos reducirla, ¿cierto?, a una ecuación de Bernoulli. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Lo vamos a hacer, de hecho, para ver la demostración de cómo podemos llegar a eso. Entonces, sea z, sea y de x, igual a z de x, más y sub 1 de x, con y sub 1, solución particular. Entonces, vamos a derivar de y a de x es igual a de z de x más de y sub 1 a de x. Reemplazando, debería quedar lo siguiente. Bueno, de y a de x, que es todo eso, de z de x más de y sub 1 de x, más p de x por y, que es z más y sub 1, más q de x por y cuadrado, que es z más y sub 1, pero al cuadrado es igual a f. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es reducir esta expresión lo que más podamos y vamos a dejar una ecuación en términos de z. ¿Ya? Entonces tendríamos de z de x más de y sub 1 de x más p de x por z más p de x por y sub 1 más q, que aquí vamos a resolver, z cuadrado más 2z y sub 1, no voy a escribirlos con argumentos para ahorrar espacio, más y sub 1 cuadrado igual a f. Entonces lo que vamos a hacer es juntar todas las expresiones con I1, porque sabemos que I1 es solución particular, entonces eso nos va a permitir llegar a una conclusión importante. Vamos a juntar todas las z y todas las I sub 1, entonces tendríamos de z de x más p de x por z más q de x por z cuadrado, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hicimos ahí? Juntamos S y todo eso que está ahí, ¿cierto? Más 2z y sub 1 que en algún minuto va a aparecer después. Y vamos a juntar todos los términos con y sub 1. Entonces nos va a quedar más de y sub 1 de x más p de x por y sub 1 más q de x por y sub 1 cuadrado más q de x por 2z y sub 1 igual a f. ¿Ya? Se ve terrible la ecuación, pero no se preocupe. Porque aquí pasa lo siguiente. Fíjense. Y sub 1, ¿ya?, corresponde a una solución particular. Al ser una solución particular, yo puedo reemplazar el valor de y por y sub 1 y esta relación se va a cumplir. ¿Cierto? La relación de la ecuación, esta se va a cumplir sí o sí. O sea, si yo aquí le pongo, en vez de y, le pongo y sub 1, porque como es solución de la ecuación, entonces al reemplazarla va a cumplir con la igualdad. Por lo tanto, de y sub 1 a de x, más p de x por y sub 1, más q de x por y sub 1 cuadrado, va a tener que ser igual sí o sí a f. Entonces, esto que está aquí, de y sub 1 de x, más p de x por y sub 1, más q de x por y sub 1 cuadrado, todo eso va a ser igual
a f de x, porque como es solución, puedo hacer esa igualación. Entonces nos va a quedar lo siguiente. dz de x más p de x por z más q de x por z cuadrado más f más q de x por 2z y sub 1 igual a f. Entonces, si ustedes se fijan, las f se van, ¿cierto? Y nos queda lo siguiente. Nos queda dz a dx más p de x por z más q de x por z cuadrado más q de x por 2z y sub 1 igual 0. ¿Ya? Y esta ecuación que está aquí se puede escribir como una ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Esto se puede escribir ya como una ecuación de Bernoulli. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Q z cuadrado más 2z y sub 1 igual 0. ¿Cierto? Reductible a Bernoulli. Ahora, el tema es que es bastante complejo resolver una ecuación de Riccati, ¿cierto? Con este cambio de variable para llegar a Bernoulli. Porque en Bernoulli tendríamos que hacer otro cambio para llegar a lineal. Entonces yo aquí voy a poner una observación que les va a servir muchísimo para lo que viene. Observación. Conocido. Y sub 1. Solución particular. Conocido y sub 1. Siendo una solución particular, podemos hacer el cambio. Se me movió la pizarra. Podemos hacer ¿ya? El cambio que I sub 1 más 1 partido por z igual I y llegar directamente a una dedo lineal. Llegamos directo a una dedo lineal. ¿Ya? Entonces, esa observación, chiquillo, es súper, 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 súper importante. ¿Ya? Es muy importante porque eso justamente nos va a permitir resolver esta ecuación rápidamente. ¿Ya? De hecho, se lo voy a mostrar con un ejemplo. Con I sub 1, 1 sobre X. Ya, me olvidó esa parte de escribirla. Ya, entonces, lo primero, chiquillo, es notar que primero tengo que escribir la ecuación en forma de una ecuación de Riccati, fíjense. De I a dx más P de X por I más Q de X por I cuadrado igual a F. Entonces, yo la ecuación la voy a escribir de esa forma y fíjense cómo nos va a quedar. Nos va a quedar de I a dx menos I cuadrado igual a menos 2 sobre X cuadrado. Entonces, si yo quisiera identificar los elementos de esta ecuación de Riccati, tendríamos que, en este caso, tendríamos que P es 0, ¿cierto? Porque no aparece el término con I, no está, entonces P tiene que ser 0. Q es menos 1 y F es menos 2 sobre X cuadrado. Entonces, claramente es un Riccati. ¿Ya? Claramente es un Riccati. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer nuestro cambio de variable mágico, digamos, que es este que acabo de señalar, que nos va a llevar directo a una dedo lineal.
Nos va a llevar directo a una dedo lineal. Entonces sea I igual a I sub 1, que en este caso nuestro I sub 1 dijeron que era 1 partido por X. Entonces nosotros ponemos 1 partido por X más Z, más 1 partido por Z. ¿Sí? Ese es nuestro cambio de variable. I sub 1 más 1 partido por Z igual I. Entonces tendríamos I sub 1, que es todo eso, más 1 partido por Z igual I. Listo. Derivemos y reemplacemos. Entonces nos tenemos lo siguiente. DI a dx es igual a menos 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre z cuadrado por la derivada de z con respecto a x. Y nosotros reemplazamos. Reemplazando, sigue lo siguiente. Menos 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre z cuadrado de z de x menos y cuadrado, que es eso, 1 sobre x más 1 sobre z al cuadrado igual a menos 2 sobre x cuadrado. Entonces la idea ahora es despejar todo en términos de la variable z, ¿cierto? Y resolviendo. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. Menos 1 sobre x cuadrado menos 1 sobre z cuadrado de z de x menos 1 sobre x cuadrado más 2 sobre xz más 1 sobre z cuadrado igual a menos 2 sobre x cuadrado. Entonces vamos a reducir. Vamos a sacar los signos, ¿cierto? Que aquí están. Ahí está. Entonces fíjense que acá yo tengo menos 1 sobre x cuadrado, menos 1 sobre x cuadrado, eso es menos 2 sobre x cuadrado. Con el menos 2 sobre x cuadrado se van. Todo eso se fue. Listo. Entonces ahora vamos a dejar solita la ecuación, la derivada, en este caso, que corresponde a este factor que está acá. Entonces nos va a quedar menos 1 sobre z cuadrado por dz de x menos 2 sobre xz, ¿cierto? Igual a 1 sobre z cuadrado. ¿Sí? Voy a multiplicar ahora por menos z cuadrado para dejar la derivada sola. Entonces nos va a quedar dz de x más, ¿cierto? Porque van cambiando los términos. 2z cuadrado dividido en x por z igual a menos z cuadrado dividido por z cuadrado. Esto es, fíjense, al resolver, bueno, se nos va esto con eso, y nos queda que dz de x más 2 partido por x por z es igual a menos 1. Si nosotros despejamos bien, nos vamos a dar cuenta que dz de x es igual a menos 2x por z menos 1. Esta EDO es lineal. ¿Por qué una EDO lineal? Porque si ustedes se acuerdan, ¿cierto? La EDO lineal se escribe de esa forma. Entonces, el A sería todo eso y el B sería todo eso. ¿Me siguen, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, listo. Entonces ahora resolvemos nomás, po. Una vez que hacemos esta EDO lineal, nosotros vamos a resolver y nos queda Z igual a E elevado a la integral de A. Hoy que salió harto esa integral. Dividido en la integral de E elevado a menos la integral de A por B más C. Si no me equivoco, esta ecuación es la misma que vimos delante, pero la vamos a hacer igual. Z es igual a E elevado a menos logaritmo natural de X cuadrado. ¿Sí?
factor de e, la integral de e elevado al logaritmo natural de x cuadrado por menos 1, ¿cierto? Más c. Sí. Más c, sí, está bien. De x, ahí está. Entonces esto sería menos 1 sobre, perdón, queda 1 sobre x cuadrado, ahí sí. Y aquí nos va a quedar integral menos integral de x cuadrado de x más c. Entonces z es igual a 1 sobre x cuadrado menos x cubo partido por 3, ¿cierto? En factor común, más c. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos esta z, y nosotros sabemos de antes, ¿cierto? Que nuestra z era igual a... ¿Dónde está el cambio? Aquí está. De aquí tenemos, ¿cierto? Que y es igual a 1 partido por x más 1 partido por z. Entonces sabemos que y es igual a 1 partido por x más 1 partido por z. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer acá es simplemente elevar esto a menos 1 y nos va a quedar x cuadrado dividido en menos x cubo tercios más c. Eso es lo mismo que 1 sobre z y lo reemplazamos acá. Por lo tanto tendríamos que y de x es 1 partido por x más x cuadrado menos x cubo tercio más c. C, un número real. ¿Se entendió, chiquillo? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces, ¿la clave dónde está en realidad? El tema es el cambio de variable. Este cambio de variable que está aquí en verde es lo que uno hace, ¿cierto? Que pueda resolver esta ecuación y que se reduzca a una EDO lineal. ¿Sí? El resto son derivadas, ¿cierto? Que tienen que ir recordando para poder ir entendiendo, digamos, este tema. Esta es la famosa ecuación de Riccati. Yo esta ecuación no la voy a poner en la evaluación del sábado. A las 18:15, ¿cierto? A esa hora pueden todos. Sí, profe. Ya. Profe, una consulta. ¿Ese factor y lo da la ecuación o de repente tenemos que sacarlo nosotros? En general se los vamos a dar. Y si no se los damos, generalmente se produce lo siguiente. Si no se los damos, es fácil de calcularse. Ya. Pero en general uno se los da. Ya. Vamos a ver. Bueno, chiquillos, básicamente esa es la materia que yo tenía hoy día por ver con ustedes. ¿Ya? Entonces, estos serían los contenidos que van a entrar en la prueba del día sábado.